Hola muchachos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos entonces a continuar con estructuras selectivas. Recordemos sesión pasada y sesiones pasadas que ha sido de estas estructuras y entonces la selectiva simple. Si una condición se cumple, pues se ejecutan una serie de acciones. Estructura sí entonces si no, que es la selectiva doble. Entonces nosotros tenemos, si la condición se cumple, entonces o se hace verdadera, se van a ejecutar unas acciones y en caso contrario se ejecutarán otras acciones. Y recordemos también la estructura sí múltiple, que es la selectiva múltiple y que también nosotros estamos ya familiarizados con el tema del anidamiento. Entonces hablamos del else if. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, este else if, tenemos if, entonces ya nosotros cuando tenemos mm, más de una condición, más de un if en nuestro programa, pues ya le llamamos estructura simúltiple o la estructura anidada. Pero nos falta esta estructura, que es la estructura múltiple simúltiple y que para nosotros es el switch. Nosotros en clases pasadas vimos el según en PCInt. Este según, pues nosotros lo trabajamos con una variable numérica hacer. Y allí entonces venían unos casos, uno, dos puntos, dos puntos, tres puntos, y que pues obviamente no era uno, dos o tres, sino que nosotros podríamos hacer varias, varios ordenamientos de nuestros casos con distintos valores. Según nos condicionaba o nos restringía a que fuera una variable numérica. Pues bien, acá nos restringe, nos sigue restringiendo este selector, pero tiene que ser de tipo entero o de tipo carácter. Nosotros sabemos que tenemos el int o el char para poder trabajarlo. Entonces tenemos switch, selector, que sería entonces acá nuestro selector como el según selector hacer. Vienen los casos, entonces case, el valor y dos puntos. Si el valor es 12, si el valor es 15, si es 18, si es 19, si es 23, el valor que sea. Si es más, si es menos, si es por, si es dividir, si es A, E, I, O, U, por ejemplo. Y cuando nosotros tenemos más de un case, que por ejemplo debe ejecutar la misma acción, colocaremos case, valor 1, dos puntos, case, valor 2, dos puntos, case, valor 3, dos puntos, por ejemplo, acciones y el break. Bien, se preguntarán este break, ¿qué es lo que hace? El break lo que hace es una pausa, romper una estructura. Y cuando digo romper no es la mala palabra del romper, sino que simplemente rompe y sale. Hace la pausa y sale de la estructura. Eso quiere decir que omite el resto de casos. Si el case valor 1 se cumple, ejecuta la acción break, sale la estructura. Bien, eso es romper, esa es la pausa, sale la estructura y continuaría en este caso con acciones n más 1. Cada case, dado caso, cada dado contexto, pues tendrá su break. Y nos falta entonces acá, por ejemplo, de otra forma que nosotros teníamos en el PCInt, que ahora es el default. Ya entonces lo veremos. Miremos entonces una serie de ejercicios para realizar con el switch, que es ya la siguiente sesión de C++. Vamos entonces, recordemos acá nosotros teníamos unos ejercicios del libro, pues los voy a traer. Empecemos por ejemplo con el ejercicio de la clave, el más, menos, por dividir, que nosotros en PCInt lo cambiamos a 1, 2, 3, 4, dado obviamente el ejercicio, pues para que nos funcionara en PCInt. Voy a declarar una variable de tipo clave que va a ser, este va a ser la suma o la resta o el por o el dividir. Y voy a definir de tipo decimal el operando 1, el operando 2 y el resultado. Lo voy a dejar de esta manera. Bien, aquí entonces le voy a escribir un menú más para que haga la suma, salto de línea, resta, el menos, el asterisco y el slash. Entonces acá le cambio rápidamente los rótulos y la división. Ingrese la opción o la operación, por ejemplo, a realizar.
e ingrese dos números a operar. Same, que ingrese entonces la clave y que ingrese el operando 1 y el operando 2. Recuerden que de esta manera yo cargo tres variables, pero si quiero puedo cargarlas de manera independiente de esta manera. Y aquí iría el otro same oper 2. ¿Sí? Iría clave, oper 1, oper 2, pero si lo quiero hacer todo en la misma línea, puede ser de esta forma. Acá entonces arranco de una vez con mi switch. Entonces mi switch para clave. Abro la estructura, recuerden que lo que tengamos en las llaves es un bloque de instrucciones y en este caso es el bloque de instrucciones que se van a ejecutar dentro del switch. Obviamente, dada la opción que para nosotros es la clave y si se cumple. Acá entonces, case, y le digo más, recordemos también que cuando es un char, solo va una comilla simple. Resultado es igual al oper 1 más el oper 2. Y aquí viene de una vez nuestro break. De la misma manera, menos por y el dividir. Si nosotros acá, por ejemplo, queremos utilizar el default, dos puntos, entonces podría decirle cout, ingrese un valor que sea más o que sea menos o que sea el asterisco o que sea el slash. Y como en este caso utilizo el default no tiene break. Iría de esta manera. Sé que si dejamos el cout acá podría correr, pero como tengo este default, cuando lo ejecute entonces va a arrojar el resultado. Y no quiero que haga eso, sino que arroje el resultado dada la operación. Si se cumple el más, si se cumple el menos, si se cumple el asterisco o la división. Lo dejo de manera general. Que sea más rápido. Reutilizo entonces esta salida. Y lo dejo de esta manera. Switch, entonces ya sabemos que esta es nuestra variable selectora y que solo puede ser de tipo entero o de tipo carácter. En este caso clave es de tipo char. Tenemos más, menos, el por, el dividir. Muy bien, ejecutémoslo a ver qué pasa. Entonces acá, listo, la suma 5 y 2, el resultado es 7. Resta 5 y 2, el resultado es 3. Es menos, bien, es por, muy bien, y es la división. Pero ¿qué pasa? Hacemos la división y es entre 0. Me dice que el resultado pues es una indeterminación, tiende al infinito. Entonces acá lo que vamos a hacer entonces es condicionar acá para el operando 2. Entonces le digo que si el operando 2 es distinto a 0, que haga. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si es diferente, entonces que ejecute estas dos líneas. Y si no, acá digámosle que escriba un mensaje que diga indeterminado, por ejemplo.
el operando 2. Bien, es la división 5 y 0 indeterminada. Y si hacemos la división 5 y 0 indeterminado, si hacemos ahora una división, pero 8 y 4, por ejemplo, el resultado es 2. Y allí lo tenemos. Entonces, este sería ya nuestro primer ejercicio. Entonces empiezo a colgar todos los códigos que realice el día de hoy. Bien, hagamos otro ejercicio entonces de switch. Entonces acá tenemos que hacer, por ejemplo, el ejercicio 2.21. Es sobre las categorías. Tenemos 4 categorías, 1, 2, 3, 4. Y se va a hacer un descuento dependiendo de la categoría al que pertenece el paciente. 1, 2, 3, 4. Y aquí están los descuentos. 35, 22, 15 y 5. Construye un diagrama flujo y programa. Bueno, solo el programa correspondiente que resuelva el problema. Observe que las categorías mayores a 4 no tienen descuento. Lo que tenemos que hacer es calcularles el valor a pagar con el descuento. Démoslo acá para revisar. Listo. Volvamos al C++. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, con base en la categoría, hacer el descuento. Definamos una variable que se llama categoría. Definamos de tipo decimal el valor a pagar y el monto. Cout, entonces digamos que ingrese la categoría. Ahí me dice que las categorías mayores a 4 no tienen descuento, es decir que no sabemos el mínimo, perdón, el máximo de nuestras categorías. Entonces lo dejo simplemente así, no sé si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sé que las primeras 4 existen y de ahí en adelante pues no sé cuántas categorías tenemos. Después de esto, entonces le digo Cout, ingrese el monto. Y cargo el monto. Después de eso, entonces ya podemos trabajar con nuestro switch para la variable selectora de categoría. En este caso, categorías de tipo entero. Abrimos la estructura y empecemos. Case 1. Entonces, case 1, vamos a decir que el valor a pagar es igual al monto menos el monto por el 0.35. Hacemos aquí un break. Case 2. Entonces, de la misma forma, pero es por el 0.22. Case 3, 0.15. Case 4, del 5. Y me dice que las categorías mayores a 4 no tienen descuento, entonces acá le voy a decir que valor a pagar va a ser el monto, sin descuento. Cerramos la estructura, recordemos el default no tiene break. Y acá afuera, entonces le puedo decir Cout, el valor a pagar. Endline. Listo, aquí cierra el main. Función principal. Corremos el programa, entonces démosle una categoría de 6, el monto es de 100, el valor a pagar es 100 porque no hay ningún descuento. Si le decimos que la categoría es 2, el valor a pagar es 100, me hace un descuento del 22%, del 78, y aquí está. Entonces, así funciona, por ejemplo, en este caso, con el entero, ¿cierto? Y ahorita pues, acabamos de ver cómo funcionaba con un tipo char. Ahora bien, resulta que nosotros podemos tener, por ejemplo, en este caso, no lo voy a dejar como categoría, sino por ejemplo una nota.
Voy a modificar acá, le voy a decir que ingrese la nota. La nota va a ser de tipo entero, simplemente. Y, por ejemplo, le voy a decir que si la nota es 0 o 1, es una F. Si es 2 o 3, va a ser una E. Si es 4 o 5, dejémoslo en una D. Por aquí. No lo tenía bien como está. Listo. Si está el valor entre 6 y 7, dejémoslo como C. 8 o 9, dejémosla como una B. ¿Listo? Estas serían como, digamos, unas calificaciones que tenemos. Entonces acá voy a trabajar con la nota. Bien, esto lo voy a pues, eliminar. Mejor dejémoslo así. Recordemos, switch nota es una variable tipo entera. La puedo trabajar dentro del switch. Y aquí le digo case 0, por ejemplo, 2 puntos. Case 1, 2 puntos. Un cout que diga nota es A. Perdón, es F. Y hagamos un salto de línea y un break. Tenemos dos casos para que ejecute una acción. Acá será entonces 2 y 3 y acá E. 4, 5 para que ejecute acá la nota D. 6, 7 para que ejecute la nota C. 8, 9 para que ejecute la nota B. Listo. Revisemos qué es lo que nos va a botar o nos va a arrojar como salida del programa. Entonces ingrese la nota y coloquemos entonces el 2. La nota es E. Ok. Si le damos la nota 3, también me tiene que dar E. Miren entonces cómo nosotros también podemos tener varios casos dentro, ¿cierto?, de nuestra estructura para que se ejecute una acción. Entonces acá yo podría tener más casos, hago la acción, lo que debe ejecutarse si se cumple y el break. Entonces, este sería otro ejercicio para que tengamos y consideremos el mismo. Resulta que si nosotros tenemos, por ejemplo, un ejercicio como el del libro, el 2.16, el ejercicio 2.16 habla de unos carros, de unos modelos, Blazer, Cavalier, Chevy, Opel. Si no puedo modificar el ejercicio escribiendo 1, 2, 3 o 4, ingrese 1 para Blazer, 2 para Cavalier, 3 para Chevy, 4 para Opel, pues me toca hacer el ejercicio con una estructura if para que me permita trabajar un string, que es la cadena de caracteres. Acá el switch solo me permite trabajar con un solo carácter o con un entero. Hagamos entonces ya otro ejercicio para darles paso a ustedes y que continúen con su práctica. Voy a hacer el ejercicio 2.17, que es el de las medidas 1, 2 y 3 de pulgadas a milímetros, 2 de yardas a metros y 3 de millas a kilómetros. Entonces revisemos este ejercicio. ¿Cómo quedaría con la estructura switch? Bien, entonces de tipo entero, defino la opción y esa opción va a ser 1 para pulgadas a milímetros, 2 de yardas a metros y 3 de millas a kilómetros. De tipo decimal voy a dejar la medida y la conversión. Acá entonces 1 para convertir de pulgadas a milímetros. Acá 2 de yardas a metros y 3 de millas
a kilómetros. Same, cargo la opción y cargo la medida. Y nuevamente nuestro switch. Entonces switch, opción. Entonces abrimos la estructura, el bloque de instrucciones. Acá será entonces case 1, 2 puntos. La conversión será igual a la medida por 25.4. Pero por ejemplo acá yo puedo modificar el ejercicio. Se ingresa la opción, se ingresa 1, acá le voy a decir cout, ingrese la medida. Solo cuando se ingrese la medida 1, la medida 2 o la medida 3, perdón, la conversión, la opción que pida la medida. Y hago la conversión. Si es 2 o si es 3. Entonces acá la medida será 25.4, no, sino acá entonces será 0.9144. Y aquí 1.6093, que son las medidas. Bien, entonces acá cout, la conversión es conversión. Uno, 1, 25.4, 3 y 1, 1.6093. Tenemos entonces ya nuestro ejercicio. La idea entonces, continuando ya con nuestra guía de ejercicios de estructuras selectivas, nosotros tenemos nuestro taller, ¿cierto? Ya hicimos el ejercicio, creo que era el 3 o 4, 2, 3. Y vamos a hacer entonces el ejercicio 6 y el ejercicio 7 con estructura switch. En el aula virtual voy a dejarles 2 ejercicios más para que ustedes entonces elaboren.